Y siento que una parte muy importante de la educación sobre drogas es poder, uno, confiar en el criterio de las y los jóvenes como personas, a pesar de que son menores de edad, insisto, con capacidad de pensar, de tomar decisiones y de respetar su autonomía, ¿no? Suena lindo, pero en el día a día es muy complicado asumir eso. Y lo otro, permitirte como ser tocados por ellos, y también suena súper bonito, pero también es permitirte pues reconocer que hay cosas que no sabes y reconocer que uno mismo como adulto tiene muchos temores. Hola, bienvenidos una vez más a Las Drogas como Son, el podcast de Proyecto Soma. Soma, les recordamos, es un proyecto sobre drogas, un proyecto comunicacional, informativo, editorial y de servicios de reducción de riesgos y gestión del placer. Un proyecto surgido en 2018 en Perú, pero que busca elevar, ampliar y mejorar el debate y los servicios en torno a las sustancias psicoactivas en toda Latinoamérica. Pueden seguirnos en redes sociales como Proyecto-Soma o en nuestra web proyectosoma.com. También pueden escribirnos a contacto@proyectosoma.com. Mi nombre es Raúl Lescano Méndez y soy editor y cofundador de Soma. Si han escuchado los episodios anteriores ya lo saben, pero si no, les recordamos que la idea de este podcast es entrevistar a especialistas para abordar distintos temas que tienen que ver con el mundo de las drogas, como la ciencia, la biología, el género, la desigualdad, el medio ambiente, la historia, etc. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre las personas menores de edad, la educación, el colegio y las drogas. Es decir, sobre cómo y por qué es necesario hablar de las drogas en el colegio, lo que nos llevará también a profundizar en los malentendidos que existen, tanto sobre las sustancias como algo muy importante y que se repite constantemente, la adicción. Por eso hemos invitado a Angélica Ospina, quien es licenciada en psicología, maestra en demografía y doctora en estudios de población. Es profesora investigadora del programa de políticas de drogas de CIDE, Región Centro en México, y su línea de investigación está centrada en la población y en la salud desde una perspectiva sociodemográfica y de curso de vida. Pero hoy hablaremos sobre todo de una investigación que publicó en 2020 junto con Nancy Chávez Llamas. Se llama Bien Puestos, una intervención para la reducción de riesgos y daños asociados al uso de sustancias en jóvenes de preparatoria, y que además se puso a la luz junto con un lindo cuaderno de trabajo llamado Bien Puestos, Manual para Profesores y Jóvenes. A raíz de ello, hablaremos sobre cuáles son los efectos de la educación, de dónde surgen los mitos, cómo se propagan, cuáles son sus efectos tanto en los usuarios y en la sociedad en general. Así que, hola Angélica, ¿cómo estás? Hola Raúl, muchas gracias por tu invitación y muy honrada de estar en este espacio. Para entender un poco el trabajo que realizas, porque usualmente cuando se hablan de estos temas se mencionan muchos conceptos grandes y que no necesariamente la gente entiende de qué tratan en sí. ¿Qué quiere decir que tu línea de investigación se enfoque particularmente en una perspectiva sociodemográfica y de curso de vida? Bueno, que me interesa primero como poder desagregar ese universo que es la población que consume sustancias, ¿no? Entonces, como que normalmente cuando pensamos drogas o personas que usan sustancias, y entonces como que un primer momento es como desagregar qué es eso, ¿no? Y entonces ver como cuáles son las sustancias que consumen, cuáles son las poblaciones que consumen qué sustancias, y además cuáles son como los patrones, ¿no? Entonces, quiénes están teniendo uso problemático, por ejemplo, y en relación con qué sustancias y qué otras poblaciones tienen uso no problemático, ¿no? Eso es lo primero. Y curso de vida, pues porque me interesa construir como las trayectorias de consumo, ¿viste? Entonces, en qué circunstancias ciertas personas inician el consumo de ciertas sustancias, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasa para que empiecen a usar una segunda sustancia, no una tercera, una cuarta, una quinta? ¿En qué momento, por ejemplo, ingresan a tratamiento? Pensando en que justamente las alternativas de prevención, que normalmente le llamamos primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Pero las alternativas de prevención y atención, digamos, en términos generales, deberían no ser tampoco universales, sino pensar en esos momentos, ¿no? O sea, en qué momento las personas están
experimentando, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían los mensajes particulares en ese momento? ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que pasan a una segunda sustancia o que pasan, digamos, a unas dinámicas de consumo un poco más frecuentes? Y entonces, ¿en qué momento de la vida se da? ¿Cuáles son las características alrededor de las cuales se da, digamos, esa transición justamente para enfocarnos allí? ¿Y qué está pasando con la gente que llega a tratamiento? ¿En qué momento llega? ¿Por qué sustancias llega? ¿Cuánto tiempo pasa, no? Desde la primera hasta la última, etcétera, ¿no? Y entonces a eso nos referimos, ¿no? Es distinto, por ejemplo, empezar a usar sustancias a los 9 años, cualquier sustancia, ¿no? Legal o ilegalizada, que empezar a los 20. Entonces, biológicamente tiene como unos efectos distintos, pero también socialmente, ¿no? Y entonces esa es un poco la idea como de curso de vida. Y un poco también complejizar la discusión, porque a veces, insisto, ¿no? Como que drogas y a veces ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces es decir, no. Los patrones son diferenciados, es complejo, ¿no? El orden importa, la edad importa, el género importa, ¿no? Y entonces dejemos de poner el centro en la sustancia y pongamos en la discusión los otros elementos contextuales que están allí, ¿no? ¿Y qué has descubierto tú sobre las drogas? ¿Cuáles dirías que fueron los principales mitos o malentendidos que desmitificaste, valga la redundancia, al empezar a estudiar el tema de las drogas desde esta mirada? Pues ahí debo decir que yo no, digamos, mi contribución quizás es como ahondar y dar como mayores elementos en el debate, ¿no? Pero hay gente como muy seria que desde hace muchos años están, digamos, posicionando el debate, ¿no? Y hay muchos mitos, ¿no? Pero quizás algunos importantes. Quizás el más importante es esta idea de que todo uso es abuso. Yo empezaría con esa. Y entonces es un mito que nos hace muchísimo daño porque aunque más o menos el 10% de la población mundial y también en México dice haber usado alguna vez, es un muy mal indicador, ¿no? Alguna vez en la vida alguna sustancia legalizada, la proporción de gente que tiene uso problemático es muy poquita, ¿no? De ese 10% que alguna vez usaron, como cerca del 2% usa regularmente, ¿no? Y 0.6%, o sea, menos del 1% tiene uso problemático. Creo que el uso problemático es alrededor del 10%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que incluso con sustancias, digamos, que consideramos tan peligrosas, entre comillas, como la heroína, digamos, la dependencia no es una condición directamente asociada a la sustancia, ¿no? Sino que hay unas condiciones particulares de la persona y del contexto de consumo que hace a unas personas más proclives a desarrollar patrones de dependencia problemático. Y entonces supone, primero, que podríamos actuar sobre esas circunstancias y esas características de esa persona para evitar, digamos, llegar al consumo problemático. Supone también pensar que es un proceso, el asunto de la dependencia o el consumo problemático, no es que consumiste y de una te volviste, entre comillas, adicto, no, es un proceso que se va dando, entonces podríamos evitar llegar a ese momento. Y lo otro, pues es reconocer que la mayoría de personas usamos sustancias legales e ilegalizadas pues por placer, por conectar con la gente, ¿no? Por sentirnos bien y que en ese sentido nuestro interés no es destruirnos y que entonces si reconocemos como que la búsqueda es el placer, pues se abren como también otras posibilidades para pensar la prevención. Bueno, entonces ese es el primero, ¿no? No todo uso es abuso. El otro quizás es esta diferencia, lo legalizado y lo ilegalizado. Casi todos nosotros nacimos, digamos, bajo el régimen de prohibición, ¿no? Entonces pareciera que el carácter legalizado o ilegalizado es de la sustancia. Y se nos olvida, digamos, que también es una condición, digamos, histórica, cultural. No siempre las sustancias tuvieron como esta diferencia. Y esa dualidad, digamos, nos hace pensar que las sustancias legalizadas, como el alcohol, que tiene mucha más tolerancia social, justamente por su condición de legalizada, pues es inocua, ¿no? No pasa nada. No pasa nada si tomamos, ¿no? Si tomamos todos los días, si nos emborrachamos. Pero si alguien, estoy pensando sobre todo como en las poblaciones jóvenes, ¿no? Pero si un jovencito está usando marihuana nos parece fatal, ¿no? Están malos pasos, entonces acá hay un gran estigma. Entonces, esta dualidad de que hay unas sustancias per se legales y otras ilegalizadas, que es condición de la sustancia, lo cual no nos oculta todos los procesos económicos, políticos, etcétera, detrás de la decisión de legalizar o ilegalizar una sustancia, se asocia también al riesgo, digamos, ¿no? Entonces se minimiza, digamos, los riesgos de, por ejemplo, el alcohol, no se habla,
por ejemplo, las muertes asociadas al uso de alcohol, que en nuestra región son altísimas, es la principal sustancia, digamos, que se asocia a delincuencia, a violencia, a accidentes, muertes, etcétera. Y se maximizan los riesgos en relación con las sustancias ilegalizadas. Y, por supuesto, los estigmas que tienen como otras consecuencias. Yo pienso que lo tercero es esta idea de que hay gente sobria y hay gente adicta, entre comillas. Entonces, eso también, si pensamos en nuestro consumo de sustancias en general, quitando la etiqueta de legal e ilegal, pues todas las personas somos usuarias de sustancias. O bueno, muchas, ¿no? Todos consumimos café en la mañana, ¿no? Consumimos azúcar, por ejemplo. Y claro, allí está una discusión. ¿Es el azúcar? Es una gran discusión. ¿Es el azúcar una sustancia psicoactiva? Yo digo que sí, genera unos cambios en el funcionamiento del cerebro. El café también. Entonces, todos somos usuarios de sustancias en diferentes momentos, en diferentes contextos. Y esa división sobrios, adictos nos hace también mucho mal, porque entonces genera como una superioridad moral, ¿viste? Entonces, yo no es que no sea usuaria de sustancias, ¿no? Sino que quizás no uso ciertas sustancias y entonces soy mejor persona que otra persona que abiertamente reconoce o que yo me di cuenta que conoce unas sustancias que por diferentes razones están ilegalizadas. Y esta separación, digamos, entre sobrios e insisto, entre comillas, adictos, pues hace que los sobrios, las personas sobrias tengan más acceso a recursos, a redes, etcétera, y que las personas, entre comillas, adictas, pues van viviendo como unos procesos como de erosión de esas redes, ¿no? Y de los capitales. Que por supuesto, si tú estás en un mejor nivel socioeconómico, pues esa afectación es menor, pero si eres pobre, pues esas afectaciones resultan al final fatales, ¿viste? Y entonces se cumple como esto de la profecía autocumplida, ¿no? ¿Viste? Es marihuano y no hace nada y al final es delincuente. Bueno, sí, pero no, pero vuelvo a lo del curso de vida, pero cuando vas viendo cómo es que se van desenvolviendo esos eventos, pues te das cuenta que el estigma juega un papel muy importante, ¿no? El otro mito yo pienso que es esto de la marihuana como puerta de entrada a las drogas o al mundo de las drogas. Y entonces aquí retomo el tema de las investigaciones. En diseño de investigación tenemos un concepto muy técnico que se llama la selectividad de tu muestra. Básicamente es quiénes son tus sujetos de investigación o la población con la que estás haciendo tu investigación. Si tú casi siempre que hacemos investigación sobre uso problemático, pues ¿a dónde vamos? A los lugares donde está la gente internada, porque es donde es más fácil conseguir a la gente. Entonces vamos a los centros de tratamiento, vamos a los hospitales, vamos a la cárcel. Y esa gente es una gente muy particular, que no solamente consume sustancias, sino que tiene un montón de condiciones alrededor, que es muy difícil hacer este ejercicio de separar una cosa de otra, ¿no? Pero además, como nos interesa comprobar que efectivamente la marihuana es la droga de entrada, entonces cuando hacemos este estudio de las trayectorias, muchas veces no tomamos en cuenta que quizás la primera sustancia que usó fue alcohol o tabaco o una sustancia legalizada, sino que empezamos con la marihuana y entonces tenemos unas personas muy particulares que ya desarrollaron, digamos, una trayectoria de consumo problemático, pero además no contamos efectivamente cuál fue la primera sustancia, sino que empezamos por la primera sustancia legalizada. Entonces allí nos da, obviamente, pues es que es la marihuana. Digamos, quizás si viéramos el universo más grande de usuarios, veríamos que muchas personas usan marihuana. Algunas usan una vez y nunca más vuelven a usarla. Otras usan marihuana y se quedan para siempre marihuana, aunque quizás puedan probar alguna otra, pero no la convierten como en una sustancia que hace parte de su cotidianidad. Y muchas personas usan marihuana, solo usan marihuana o usan otras y nunca, digamos, desarrollan patrones de uso problemático. Y entonces, cuando decimos la marihuana es la puerta de entrada, digamos, estamos omitiendo toda esa diversidad de trayectorias, digamos, ¿no? De carreras que podrían pasar. Y es muy peligroso también porque, por ejemplo, en México, me imagino que pasa también en esos otros países de la región, cuando un papá, una mamá, una abuela, tío, etcétera, descubre que su hijo o su hija está usando marihuana, como que a veces la primera respuesta es a internarlo. Y entonces es muy peligroso porque cuando internas a las personas les permites convivir con otras personas que tienen otras trayectorias mucho más complicadas. Además de que si son jovencitos los sacas de la escuela, ¿no? Entonces las consecuencias del internamiento mismo pueden ser peores que esa situación de consumo que muy probablemente por las edades, digamos, son consumos experimentales. Ese mito, digamos, tan difundido por la academia también permite como
después efectivamente redundar en trayectorias más complicadas. Y yo creo que el último, ya para no aburrirles con tanto choro, es esta idea como de la abstinencia como la principal estrategia frente a las sustancias. Entonces, las drogas destruyen, son malísimas y lo único que tenemos que hacer frente a esto es que la gente tiene que dejar de usarlas. Entonces, esta idea de just say no, que es de Reagan, ¿no? Es impresionante porque han pasado, ¿cuántos años? 50 años y seguimos repitiendo. Y además los datos nos muestran que no funciona. Por ejemplo, estos programas de DARE, ¿no? Que los policías básicamente iban a las escuelas. En América Latina se invierte muchísimo dinero en las escuelas en ese tipo de programas y no muestran ningún resultado, ¿no? O sea, si vemos nuestros datos de las encuestas de uso de sustancias que todos los países tenemos, lo que sí muestran es que ha aumentado la proporción de gente que ha usado sustancias ilegalizadas y también que las edades son más jóvenes. Ese debería ser un indicador para decir esta idea de abstinencia como la única opción, pues no está funcionando, cambiemos de estrategia, ¿no? Sobre todo a los adultos y las adultas tenemos esta idea de que dar información sobre las sustancias es promover el uso. Y entonces que si no hablamos de esto, pues si las jóvenes pues no van a usar, ¿no? No sé, por alguna suerte de hechizo mágico del silencio, ¿no? Y resulta que no. El mundo de las drogas es mucho más complejo de lo que te han contado. Durante décadas, los medios de comunicación, la escuela y los estados han difundido información sesgada o falsa sobre el mundo de las drogas, alterando nuestras nociones sobre la salud, el placer, el cuerpo, la libertad, la seguridad y en general la vida. Por eso, búscanos en redes sociales como Proyecto_Soma para estar al tanto de los más actuales y novedosos debates que se dan hoy en día en torno a las sustancias psicoactivas en todo el mundo. Ampliemos el debate. Soma, las drogas como son. ¿Y cómo dirías, tú que estudias el curso de vida y que dices como hay que ponerlo en primer plano y ponerlo también en la realidad de estas discusiones, ¿cómo dirías que te afectaron a ti? Tú ahora eres especialista y trabajas todos estos temas y estudias estos temas, pero antes de conocer estas otras miradas que hay sobre el tema de las drogas, ¿cuál de estos mitos dirías que marcó tu vida durante un tiempo o que afectó tu mirada sobre las drogas? Y particularmente quería preguntarte qué te enseñaron sobre las drogas en el colegio, a ti, por ejemplo. No, yo estudié en colegio de monjas, ya imagínate, y además tenía unos papás súper conservadores y doble moral al mismo tiempo, ¿no? En relación con las sustancias, ¿no? Entonces, no, yo nunca tuve información sobre sustancias. Mi papá toda la vida fue medio borrachín, ¿no? Y entonces siempre había mucho alcohol y tengo muchas anécdotas de cuando era niña, de mi papá tomando con nosotros y dándonos alcohol, ¿no? Y sobre todo como muchos aprendizajes de género. Y entonces yo te voy a enseñar a tomar. Y entonces me hizo borracha muy chiquita. Y por supuesto que me encanta el alcohol, ¿no? Y bailar, y cuando mi papá aprendí a bailar, ¿no? Entonces me acuerdo que llegaba muy tarde, en la madrugada, tomado, ¿no? Y entonces me despertaba y me decía, tómese un vino conmigo, ¿no? Yo estaba en la secundaria, ¿no? Y yo feliz, ¿viste? Me sentía, y al otro día, pues por supuesto que iba al colegio y me decía, y ya después, siempre, además luego estudié psicología, ¿no? Entonces viste que los psicólogos somos unos agentes del orden muy importantes. Entonces, por ejemplo, tenía como esto de la adicción, ¿no? Este discurso de la enfermedad muy fuerte, pero al mismo tiempo, digamos, mis amigos, ¿no? Como que mis grupos de amigos, pues eran usuarios. Yo no, porque era como muy mocha, decimos en México, ¿no? Yo soy colombiana. Entonces, todo esto es de mi socialización en Cali, donde hay muchas drogas, pues, ¿no? De muy buena calidad, mucha fiesta. Y entonces yo vivía en este mundo extraño de mi papá recogiéndome, porque además vivía como en el campo, ¿no? Entonces él me recogía a la fiesta y me llevaba muy controlada, ¿no? Y luego mis amigos, que eran un desorden, ¿no? Y como vivíamos en el campo, pues a veces hacíamos fiestas en mi casa y entonces todos se traían las sustancias. Y entonces cuando mi papá se dio cuenta, por ejemplo, que había cocaína en la casa, pues era un escándalo, ¿no? Como, ¿qué estás haciendo, no? Y mi respuesta siempre fue ocultarlo, obviamente, y negarlo hasta el fin, ¿no? Después hice mi práctica profesional en un hospital infantil. Y entonces en ese hospital me hice súper amiga de un R2, ¿no? De un residente de segundo año que hacía todos los turnos. Él cobraba a sus compañeros por hacer las guardias, ¿no? Y entonces le decía, Chale, ¿cómo haces? Siempre estás tan fresco, tan brillante. Y entonces me enseñó esto de que había ciertas sustancias legales que él se inyectaba para poder trabajar 3 días seguidos y estar brillante, ¿no? Y él fue mi primer maestro de reducción de daños, porque entonces nos enfiestábamos, ya yo no vivía, por supuesto, con mi papá. Y si, por ejemplo, siempre decía que él le encantaba toda la vida
endovenosa, ¿no? Y entonces nos conectaba suero después de la fiesta. Y entonces nos decía que así íbamos a estar radiantes, no importa cuándo nos hubiéramos destruido la noche anterior. Como que yo siento que él fue como un punto de quiebre en mi vida. Primero por esto claro, era un gran conocedor de las sustancias médicas que te ayudan a sostenerte y dosificaba perfectamente según tu peso, ¿no? O sea, era un farmacólogo experto. Y luego en esto del cuidado del cuerpo, ¿no? Qué comer después de enfiestarse, cuáles sustancias, por ejemplo, no está bien mezclar porque te hace mal, ¿no? Y muchos años después, digamos, cuando empecé a trabajar en prevención de VIH, pues empecé a ver a la gente que se inyectaba sustancias, ¿no? Y allí fue que pude conectar el asunto, esto que hacía este médico, ¿no? Y con las personas que se inyectan sustancias en la frontera norte era muy evidente, uno, el asunto de la exclusión social, o sea, cómo al final no es la sustancia lo que destruye a la gente, sino las condiciones de vida, digamos, y cómo esta gente es gente que sobra desde mucho antes de que usaran sustancias, ¿no? Y digamos cómo incorporar como unas prácticas básicas de cuidado personal hacen la diferencia. Allí ya no sé si te respondí tu pregunta, pero digamos, también, digamos, como gracias al contacto con la gente que hacía reducción de daños, pude también confrontar mi discurso patologizante, porque aunque, digamos, yo empecé a usar sustancias ilegalizadas tarde, ¿no? O sea, en la universidad, ¿no? Como a los 20 años. De todas formas, yo sí tenía como esta idea de que hay sustancias buenas y sustancias malas. La marihuana buena, y no pasa nada y hay cierta romantización de esa sustancia y la heroína. Y entonces, digamos, el estar en contacto con la gente que hace reducción de daños me permitió como confrontar esas construcciones que son morales y donde siempre uno se está como poniendo obviamente en un lugar superior y entonces asumir mucho más esta perspectiva de sujeto droga, sujeto sustancia, ¿no? El drug set setting para comprender cómo es que se desarrolla efectivamente, digamos, el uso problemático y cómo efectivamente hay respuestas bioquímicas en relación con unos consumos, pero cómo incluso esas respuestas bioquímicas están atravesadas por la experiencia personal y por el contexto. Y eso, por ejemplo, me súper cambió. ¿Y cómo surge la idea de llevar estas nuevas miradas al colegio? Ustedes parten en la investigación bien puestos y una de las primeras preguntas que se hacen es ¿por qué hablar de drogas en el colegio? Te doy la misma pregunta. ¿Por qué hablar de drogas en el colegio? Bueno, entonces desde hace mucho tiempo yo tenía esa idea, me voy para atrás, ¿no? Entonces cuando hacíamos esto de reducción de daños en la frontera, pasaba mucho, por ejemplo, que teníamos como normalmente hacíamos intercambio de jeringas, ¿no? Una mesita y entonces ahí llegaban chavitos, muy chavitos, ¿no? De 10 años, ¿no? A preguntarnos qué estábamos haciendo y siempre nos generaba a las personas que estábamos ahí como cierta incomodidad, ¿viste? Así como, ay, no quiero hablar de esto contigo, ¿no? Y los chavos, muy chavitos, o sea, muy chiquitos, pues obviamente nos interpelaban, ¿no? En su transgresión. Ay, decían, yo ya sé muchas cosas, yo ya uso drogas. Y entonces, como que otra vez, ¿no? Me cuestionaba como este moralismo frente a los jóvenes, ¿no? A las y los jóvenes, ¿no? En este caso eran más varones. Y entonces en esas conversaciones informales que surgen, pues de estar en la calle, decíamos, bueno, ¿y tú con quién hablas de drogas? Y entonces decían, pues con los pushers, ¿no? Con los que venden. Y entonces decíamos, bueno, qué cagada, ¿viste? Porque no para demonizar la figura de los vendedores de sustancias, ¿no? Pero en muchas ocasiones tampoco reflexionamos sobre el tipo de mensaje que compartimos cuando estamos con personas no usuarias y más cuando son menores de edad. Por ejemplo, en mi grupo, pues con los que trabajábamos, que eran junkies consumados, todo el tiempo decían, es que la heroína es mejor que un orgasmo y no sé qué, ¿no? Pero nunca hablaban de la malilla, ¿no? Que estaban a veces arrastrándose y entonces decíamos, bueno, este mensaje como que para un chavito de 12 años es bastante sesgado, ¿no? Y de ahí salió una campaña que se llamaba Cada quien sus viajes, ¿no? Que no enganches con esta idea de que hablamos de lo padre del viaje, pero no como el lado más oscuro, digamos. Y esa romantización, sobre todo en los más jóvenes, genera como curiosidad y cierta también como glamorización, ¿no? Del consumo. Bueno, entonces ahí empezó esto de que, chale, no hay ningún adulto hablando con estos jovencitos sobre sustancias. Hay sustancias
en todo lado, ¿viste? O sea, muchos papás vendían, ¿no? Tíos, hermanos, primos, etcétera. Muy fácilmente accesibles como el alcohol, pero nadie que hablara con ellos y que un poco los acompañara en ese proceso, porque tampoco es decirte Raúl no consumas o Raúl consume así, sino que insisto que es igual como en la sexualidad, ¿viste? O sea, ¿cuál es tu pregunta? ¿No? ¿Por qué quieres iniciarte ahora? ¿Con quién? Etcétera, ¿no? ¿Cuál fue el principal reto para ti de pasar justamente lo que mencionaste, de trabajar con poblaciones mayores y en circunstancias vulnerables distintas o más de calle, a hablar con jóvenes en el colegio? ¿Cuál fue el principal reto para ti? Yo creo que mi principal reto personal es el asumir que las y los jóvenes, aunque sean menores de edad, son sujetos de autonomía, ¿viste? Y no son, como renunciar a mi tutelaje adulto, ya sabes, como que hay como una, yo te diría que un chip, pero no, por supuesto que es una construcción social, con esto de que hay que proteger a las y los jóvenes, ¿no? Y que pobrecitos, chiquitos, y entonces esto de poder establecer diálogos horizontales, nunca como iguales, porque obviamente que no somos iguales, ¿viste? Yo soy una señora de cierto nivel socioeconómico, con un capital cultural distinto, pero a pesar de ser consciente de eso que yo soy, ¿no? Que no soy la chava de 15 años, poder reconocerle que ella me puede enseñar cosas, ¿viste? Que no es una tonta, no sé cómo decirlo, que no es ingenua, pues, ¿no? ¿Viste? Pero es como siento la manera como las personas adultas nos pensamos las relaciones con las personas jóvenes. Y siento que una parte muy importante de la educación sobre drogas es poder, uno, confiar en el criterio de las y los jóvenes como personas, a pesar de que son menores de edad, insisto, con capacidad de pensar, de tomar decisiones y de respetar su autonomía. Suena lindo, pero en el día a día es muy complicado asumir eso. Y lo otro, permitirte como ser tocados por ellos, y también suena súper bonito, pero también es pues reconocer que hay cosas que no sabes y reconocer que uno mismo como adulto tiene muchos temores y muchas, o sea, estos mitos que dijimos al principio están profundamente arraigados, ¿viste? Y entonces cuando un chavito de 12 años o 13, chavita, te dice que está usando marihuana y que estuvo en una fiesta, ¿no? Y habían clonas y no sé qué, ¿no? Entonces uno no deja de escandalizarse y dice, ¿no? Y entonces superar el escándalo moral, el pánico moral, ¿no? Es fundamental para poder hablar sobre sustancias, ¿viste? Y sí, digamos, tú no puedes hablar sobre sustancias y decir, no, pero yo soy sobria, ¿viste? Como decía, no, esa dicotomía, todo mal. Y no necesariamente cuando tú le dices, bueno, sí, yo tengo alguna experiencia con ciertas sustancias, ¿de cuál quieres que te hable, no? Permite, digamos, que dos personas con experiencias distintas hablen como personas, insisto, de diferentes circunstancias que te llevaron a consumir y cómo yo, digamos, con mi experiencia, te puedo aportar algo que he aprendido para que tú no tengas que pasar por eso. Pues qué pereza un mal viaje, ¿no? O qué pereza que te violenten durante una fiesta, ¿no? Tú no quieres eso. Entonces, digamos, siento que fue muy retador también escoger sobre qué sustancias hablamos, por ejemplo, porque entonces que le muestras todo este universo que además no tiene sentido porque cada día hay una nueva sustancia y te pone súper técnico, ¿no? Como cuando otra vez vuelvo al tema de sexualidad, ¿no? No sé si te toca a ti, pero entonces te ponen el aparato reproductor femenino y te dan esos nombres que no sé si eso sirva, ¿viste? O más bien como que empezamos a hablar de qué pasa en la fiesta, cómo eran mis fiestas, cómo son las tuyas, y a partir de allí, ¿cómo qué hacer, no? Bueno, entonces eso fue como cuáles son las sustancias que escogemos y decidimos que definitivamente partíamos de lo que había. Por ejemplo, fue muy interesante, ahora suena obvio, pero en ese momento no, empezar a hablar de alcohol, porque el alcohol pues está en la casa para empezar, ¿no? Y hay mucha normalización del uso de alcohol. Los profes hablan de alcohol, sobre todo con los varones, ¿no? Y el alcohol nos permitía ir generando como esta confianza, ¿no? Incluso con los profes también. Y también ir, por ejemplo, cuestionando esto del género, ¿no? Porque está muy bien que los varones consuman alcohol y se emborrachen, pero las chicas pues no pueden tomar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando toman? Y bueno, eso, ¿no? ¿Qué crees que le hubiera preguntado la Angélica del colegio a la Angélica ahora investigadora que desarrolla estos programas en el colegio si te lo hubieras encontrado en el colegio? ¿Qué preguntas o dudas hubieras tratado de resolver ahí? ¿Qué espacio hubieras encontrado? Pues es que mira que la Angélica del colegio era tan inocente que ni siquiera, yo creo que esa Angélica no sabía que existía la marihuana siquiera, ¿no? Pero pienso, por ejemplo,
Bueno, si es posible socializar sin consumir, esa sería una pregunta, ¿no? Y cómo qué estrategias podría yo implementar para reducir como la presión de pares, ¿no? No estoy enamorado, no sé, pero en mi época era muy, pues entré muy jovencita a la universidad a los 15 y yo tenía esta necesidad de ser mayor y de verme mayor, ¿no? Y entonces consumir era como una manera de yo decirle a mis compas, ¿no? Que yo era igual que ellos. Y eso pues me puso en miles de situaciones de riesgo, ¿no? Innecesario, por supuesto. Y eso lo veo mucho proyectado en las chavas, ¿no? O sea, quizá por eso, digamos, uno de los módulos o de las sesiones era esto de presión de pares, ¿no? Como zafarte de esto, porque también encontrábamos que mucha gente empezaba a consumir, no porque quisiera consumir, sino porque quería estar en ese grupo de los chidos, decimos aquí, ¿no? Como de la gente cool, ¿no? Y este afán de pertenencia y se junta muy bien, ¿no? Con el consumo por esto de la secrecía y etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, me hubiera gustado en su momento cómo evitar la cruda, ¿no? O en Colombia decimos el guayabo, ¿no? ¿Cómo podemos administrar esto tan horrible, ¿no? ¿Cómo puedo evitarlo? Eso hubiera estado como padre en su momento. ¿Sabías que en la mayoría de accidentes relacionados al consumo de drogas, el principal problema fue que la persona no sabía cuánto era la dosis personal o incluso desconocía si la sustancia que había adquirido era realmente la que buscaba? El mayor riesgo de las drogas es la ignorancia que se ha impuesto sobre estas. Por eso, en Proyecto Soma realizamos intervenciones informativas, capacitaciones, recolectamos datos sobre dinámicas de consumo para aportar a mejores políticas públicas y ofrecemos análisis para detectar adulterantes o suplantadores en las sustancias. Y así se pueden evitar malas experiencias o incluso la muerte. Si organizas fiestas, conciertos o eventos de otro tipo y estás interesada en nuestros servicios, búscanos en redes sociales como Proyecto-Soma y escríbenos. ¿Sabes cuidarte? Regula tu consumo. Soma, las drogas como son. Lo que quería hacer era poner un poco en contexto lo que estamos conversando y leyendo los 3 primeros párrafos que escriben en el estudio que hacen de Bien Puestos. Así es como comienza el estudio, ¿no? En México, las estrategias oficiales de prevención de sustancias psicoactivas dirigidas a jóvenes se han centrado en la abstinencia como meta única. Para ello, apelan a viejas tácticas comunicativas como el miedo, el estigma hacia las personas usuarias y la provisión de información no veraz frente a las sustancias. A la luz de las tendencias de uso de sustancias, podemos decir que estas estrategias han resultado fallidas entre la población joven en México. El miedo y la desinformación promovidas por las campañas oficiales de comunicación han generado un contexto ambivalente frente a las sustancias psicoactivas, caracterizado por una amplia disponibilidad de sustancias, alta tolerancia social al uso de alcohol y tolerancia cero al uso de sustancias ilegalizadas. En este ambiente ambivalente persiste la desinformación generalizada frente a las sustancias psicoactivas, tanto en jóvenes como en adultos, en relación con los efectos y riesgos asociados a sus consumos. Asimismo, las y los jóvenes tramitan en soledad sus inquietudes y experiencias con las sustancias y el internamiento aparece como única opción posible de tratamiento frente al uso de sustancias ilegalizadas, independientemente de los patrones de uso, de las trayectorias de consumo y de las características de las personas que las usan. Este es un trabajo y digamos, un estudio que ustedes realizan en una escuela muy particular en Aguascalientes, en México, con unas características particulares, socioeconómicas, demográficas, etc. Sin embargo, mucho de lo que se lee en el informe parece un estudio realizado a nivel regional, a nivel latinoamericano, porque se repiten muchos patrones y mitos y la estrategia justamente que mencionan, la estrategia fallida que mencionan que se ha aplicado en toda la región durante todas estas décadas, durante muchas décadas. ¿Qué dirías que es lo que nos dice este estudio sobre la región, sobre Latinoamérica, más allá de que haya sido algo realizado en un lugar particular de México? ¿No? La CICAT es una autoridad y casi que obliga, o sea, impone una línea, y es una línea de trabajo sobre drogas, una política de drogas y unas estrategias de prevención, y eso es lo que los países aplican.
¿no? Entonces es impresionante. Yo creo que eso se traduce, digamos, en estas semejanzas. Lo otro que también me parece interesante es que a veces se maneja este discurso de que nosotros somos países productores o países de tránsito, pero que no somos países consumidores. Y me parece hoy en día que es como una falacia, porque esa distinción entre productores, tránsito, consumidores, pues está muy borrada. Y claro, digamos, quizás no tenemos la dimensión del problema, digamos, en Estados Unidos, ¿no? O en nuestros países del norte, pero tenemos otros contextos que son muy problemáticos. La guerra contra las drogas, por ejemplo, es muy problemática, ¿no? Y hacer trabajo de reducción de daños en las comunidades, en nuestros contextos de violencia, es muy problemático y a eso no se enfrenta la gente del norte, ¿no? O al menos no en la intensidad que nosotros tenemos, ¿no? Lo otro, digamos, iba a decir esto como la imposibilidad de nuestros países de pensarse un discurso distinto, sobre todo, por ejemplo, ahora en Colombia, pues en Uruguay también desde hace un tiempo, en México a veces se prende y se apaga, ¿no? Ahora bastante apagado, este discurso de la regulación. Sin embargo, cuando pensamos cómo llevar el discurso de la regulación a las prácticas de prevención, eso como que no logra aterrizarse, insisto, porque como que nos da mucho miedo asumir lo que supone en términos de educación la regulación, ¿no? El otro es esto que hablábamos también al principio del énfasis en la sustancia, ¿viste? Como si la sustancia tuviera agencia, desconociendo, digamos, el efecto que tiene la manera como nos representamos las drogas y el efecto que tiene esa representación en el tratamiento que le damos a la persona usuaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas políticas no sé si son políticas, más bien prácticas de la manzana podrida. Entonces, tú sacas la manzana podrida de la escuela, pero estás hablando de una persona de 13 años y el efecto que tiene, o sea, minimizamos el efecto que tiene expulsar a una persona de la escuela en su trayectoria de vida. Y maximizamos el efecto que tiene fumarse un porro, ¿viste? Entonces es como desproporcionado. Y esto que decía que está ahí escrito del tabú, o sea, como la prohibición es un dispositivo, diría Foucault, muy eficiente, porque entonces estigmatiza a una gente y convierte en tabú el tema. Por ejemplo, cuando hablamos con los adultos, con los profes y con los papás y mamás sobre las sustancias, la gente no sabe cuál es la diferencia entre marihuana y metanfetamina, y es como lo mismo. Marihuana, cocaína, bazuco, pasta. Y entonces los y las jóvenes tienen acceso a mucha más información y fácilmente pueden decirte, no, mamá, cocaína nos da risa, ¿no? Pero cocaína es distinta a marihuana, ¿no? Y entonces esa falta de información también dificulta la posibilidad de tener una conversación, ¿viste? Porque si yo no sé de qué estoy hablando, ¿viste? Sí, y te estoy hablando de cualquier cosa, pues no hay forma de que tú te abres y me digas qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que esa falta, esos son como realidades que nos tocan. Y lo otro, digamos, como transversal en la región, el adelgazamiento de las políticas de bienestar social y el fortalecimiento de políticas punitivas. Y digamos quienes son especialmente beneficiarios, no sé si beneficiarios es la palabra, pero foco de esas políticas punitivas, pues son los y las jóvenes pobres, ¿no? Y es fatal porque entonces nuestros gobiernos han decidido invertir en la cárcel ese dinero que destinaban, el poco dinero a políticas sociales, destinarlo a políticas carcelarias, por ejemplo, ¿no? Punitivas. Bueno, y es una tendencia, ¿no? Entonces también, digamos, eso supondría cuestionar, pues, digamos, cuál es el chivo expiatorio de la droga, ¿no? Digamos, de la droga como ese demonio, ¿no? En general en la región, que no nos permite hablar de otras cosas, por ejemplo, de inequidad, por ejemplo, el futuro, ya sé que suena como muy trillado, pero bueno, ¿cuál es el futuro de las y los jóvenes en los barrios populares? ¿Qué les ofrecemos para que no ingresen a las filas, por ejemplo, el crimen organizado? Y también, digamos, ¿por qué resulta tan atractiva si quieres ponerlo en esos términos, la narcotización, ¿no? En este momento particular, y qué alternativas damos a la narcotización. Y son temas que están mucho más allá de las sustancias, ¿no? Y finalmente, porque hablo mucho, bueno, las poblaciones, yo pienso que todas las poblaciones, ¿no? Pero en particular las y los jóvenes, por este adultocentrismo, tienen particular necesidad de expresión. Y cuando pensamos en las estrategias de prevención o cualquier práctica de enseñanza, pues somos nosotros los que hablamos sin parar. Escúchame a mí que no paro de hablar, ¿no? Y entonces lo que se ha mostrado, digamos, es que
y hace o sea, muchos años, ¿no? Montessori, etcétera, es que aprendemos haciendo cosas, ¿no? Aprendemos cuestionándonos, o sea, realmente aprendemos. Y entonces en la educación sobre sustancias también tendría que incorporar este elemento activo, de preguntarte, bueno, yo te decía, tú decías, estabas hablando de una escuela súper particular en un municipio en Aguascalientes, y esto funciona en Perú, digamos, funciona en la medida en que es como un guión para tener una conversación con las y los chavos, de realidad es que quizá, por ejemplo, ¿cuáles son las sustancias que se usan en Lima o en Bogotá o en Montevideo? No sé, ¿no? Y cuáles son las dinámicas alrededor de esas sustancias, ¿no? Pero entonces creo que también, digamos, hay esta necesidad enorme de expresión con sus estéticas y sus ondas específicas que vale mucho la pena explotar, porque digamos a propósito del movimiento de regulación, pues también nos envejecemos, y entonces ¿cuáles son las herramientas que damos para que nuevas personas entren? Y esas personas deberían ser las y los jóvenes, ¿no? Digamos que no necesariamente repiten nuestro discurso, sino que se lo apropian y se plantean unas preguntas acordes a su edad, ¿no? No a su edad, pues a su momento histórico. Mencionabas hace un rato cómo el discurso se inserta en las personas, tanto en las personas usuarias como en las personas alrededor. Y hay un dato que mencionan que es súper interesante y se ve muchas veces en el día a día, que mencionan que muchos de los estudiantes y muchas de las estudiantes indicaban que consumían alguna sustancia ilegalizada o que tenían vínculos con personas que consumían sustancias sin ningún tipo de problemas y que lo usaban de manera recreativa, sin ningún tipo de dependencia. Sin embargo, seguían viendo y seguían asociando el consumo de sustancias con conceptos estigmatizantes, ¿no? Como una persona enferma, como una persona delincuente, etc. ¿Cómo entender esa convivencia de un discurso estigmatizante y una realidad que te demuestra lo contrario? ¿Tan fuerte puede ser el discurso que se impone? Claro, o sea, es que el dispositivo prohibicionista ha sido muy eficiente, ¿no? O sea, y lo otro que no tenemos que olvidar es que llevamos cerca de 100 años de prohibición. Pensamos en las campañas del 20, ¿no? Y los primeros actos, pues, de prohibición, el opio, ¿no? Y de la marihuana misma, ¿no? Y entonces este aparato judicial, si quieres, ha sido muy eficiente en reclutar a los psiquiatras, por supuesto, y a los psicólogos, ¿no? Y viste que a la par, digamos que se iba creando en el siglo XX este discurso de, entre comillas, la adicción. O sea, se creó la prohibición, ¿no? Y luego aparece esto que nunca antes había aparecido en la historia de la humanidad, que era esta enfermedad, ¿no? De la adicción. Y aparecen unos especialistas que lo nombran, lo clasifican, ¿no? Cuando clasificas le das un lugar en la estructura social, ¿no? Entonces hay una gente enferma y hay una gente sana. Y les das también un lugar físico, el hospital, y creas unos dispositivos, unas tecnologías, ¿no? De tratamiento. Y pareciera que está muy arriba, ¿no? Pero nosotros en nuestra cotidianidad nos apropiamos de eso. Y los medios de comunicación son fabulosos, ¿no? Las películas y en irnos, digamos, ayudarnos a internalizar esos valores que también siento que al final ya sé que esto suena como muy de Ciencia de México, pero que al final la crítica es al sistema, a la forma de organización social en la que estamos. ¿Y cuál es la forma de organización social que nos dice el sistema? Bueno, nosotros tenemos que levantarnos temprano, trabajar todo el día y en la noche disfrutamos un poquito, no mucho, porque mañana hay que madrugar a trabajar otra vez. Y todo lo que no funciona en este aparato productivo de acumulación no tiene lugar, es enfermo, está mal, está desviado, es anormal, es ilegal, si quieren también, ¿no? Y el otro mecanismo que es muy eficiente es el estigma. Posicionas crítico, porque seguramente estás usando. Y resulta que sí. Y entonces pareciera que ya no eres un interlocutor válido en el debate, ¿no? Porque pues eres usuario y entonces no estás viendo las cosas claramente. Y entonces allí, ¿qué plantear frente a eso? Yo pienso que es esto, insisto, de ser críticos con desde qué lugar estoy viendo este fenómeno, ¿no? El uso de sustancias. Y lo otro es un poco ver que en estos 50 años de no a las drogas, insisto, no ha pasado nada. Se ha profundizado el consumo, ¿no? Y efectivamente, pues no queremos que la gente tan joven inicie sus trayectorias, ¿no? Quisiéramos que empiecen más tarde. Y en ese contexto, si ya es difícil entender cosas como que la estrategia que se ha implementado durante décadas no funciona, si ya es difícil hacer entender eso, ¿cómo hacer entender o cómo incluir en el debate conceptos como placer, experimentación o recreación relacionados al consumo de drogas? El otro día hablaba con un colega y decía algo súper bonito, y era que
que tú no puedes evitarle a alguien la experiencia, tener la experiencia. O sea, que la prevención no se podría, o sea, está mal pensarse la prevención desde esto de prevenirte tener la experiencia, porque la experiencia es lo que te hace al final tu objeto. Y si te das cuenta con esto de la abstinencia, todo el tiempo es no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. O sea, es evitar que vivas eso. Desde ahí, digamos, hay un problema importante como de diseño, ¿no? Y lo otro que quería decir era esto de como el discurso sobre las drogas ha estado tan enfocado en develar los males, los daños que nos hace. Bueno, también alguien alguna vez me decía, bueno, toda la vida es un daño, ¿viste? Vivir es morir, ¿no? Y sí, ¿no? Y eso no quiere decir que nos levantemos cada día pensando en morir, pero esa aproximación bastante tramposa nos hace que se nos olvide por qué consumimos, por qué yo no sé si tú tomas café, ¿no? ¿Por qué tomaste café esta mañana? Bueno, porque yo te puedo decir por qué tomé café yo, ¿no? Te tomé café porque me encanta su sabor y además porque me despierta y me gusta estar despierta en la mañana. Yo no tomo café para tener gastritis. No quisiera tener gastritis. Pero cuando hablamos de cocaína, entonces lo primero que se nos viene a la cabeza para hablar de cocaína es traer a la persona que ha tenido una historia terrible con la cocaína y todo lo mal que le fue. Y esa entrada me parece tramposa y me parece peligrosa en sí misma. Uno, porque las y los chavos que han experimentado te pueden decir, pero yo no soy así. A mí no me va a pasar. Y tú no les dices cómo puedes hacer que no te pase, ¿no? Porque lo único que les dices es que no lo hagas. Y otra vez te ubicas como en el lugar moral. Entonces pienso que además el placer, bueno, entonces uno, reivindicar la experiencia como punto de entrada, ¿no? Yo no te puedo prevenir de vivir la experiencia. Y dos, reconocer que esa experiencia siempre es personal, otra vez, ¿no? Lo lindo y lo complejo quizás de las sustancias es que mi experiencia con una sustancia particular no es la misma a la tuya y eso está atravesado por un montón de cosas físicas, bioquímicas, pero también de biografía personal, de contexto, etcétera. Pero una cosa muy importante, Raúl, es que nuestro cerebro está cableado, está diseñado para buscar el placer. Así estamos construidos. Y entonces negar esta búsqueda de placer es como negar nuestra, entre comillas, naturaleza humana, si existe eso que se llama naturaleza humana. Y a medida que usamos sustancias, vamos probando y el cableado, digamos, se va especializando en esas maneras muy particulares, únicas de vivir ese placer. Ya te dije muchas cosas inconexas. Pero pienso que allí está el salto, ¿viste? Uno, reconocer que usamos sustancias no para destruirnos, sino porque estamos cableados para buscar placer y evitar el dolor. Y si encontramos algo que nos evite el dolor, créeme que lo vamos a usar. Por eso, en los contextos de muy erosionados, donde la gente tiene pocas fuentes de placer, las drogas son tan importantes. Porque no le puedes pedir a la gente que se resigne a vivir en la miseria y en el malestar, ¿viste? No. Como animales, eso no funciona. El asunto es qué otras fuentes de placer ofreces para que las sustancias no sean el centro de eso, ¿no? Y por el otro lado, como acompañar a la gente, jóvenes y viejos, y jóvenes y no tan jóvenes, en una experiencia un poco más reflexiva, ¿viste? Sobre los consumos. Porque a veces pareciera que como que la fiesta va por un lado y la conciencia o no sé por otra, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay algo lindo que nos enseña los amigos de ATS es esto de que no hay que destruirse para enfiestarse y pasarla bien. Y pienso que entre más pronto aprendamos eso en nuestra vida, pues mucho más vamos a disfrutar de las sustancias y de la fiesta y de la vida en general, ¿no? Con la siguiente pregunta nos despedimos y falta bastante tiempo, obviamente, para que los discursos cambien, para que tengamos un curso o una materia en el colegio que nos enseñe, nos hable, dialogue sobre estas cosas, que escuche a los jóvenes sobre estas cosas. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué podrían hacer los profesores, las profesoras, los padres o las madres de familia en el contexto que vivimos y con los discursos que hasta hoy en día se mantienen y que se mantienen basados en estigmas, en mitos y sobre todo en desinformación y muchas veces en la falta de información, sobre todo? Y mientras tanto, ¿qué? Bueno, yo pienso que hay varias líneas de acción. Una es exigirle al Estado respuesta frente al consumo de sustancias, ¿no? Si tanto nos joden con las drogas, ¿verdad? Porque es constante que las drogas matan y bueno, pues el Estado invierta en este asunto, ¿no? Entonces es impresionante la esquizofrenia en ese sentido, ¿no? O sea, por un lado, las drogas matan, destruyen, las drogas y por el otro lado, ¿no?
la inversión estatal en estrategias de salud pública, si quieres, frente a las sustancias es bastante poca y ha venido cada vez más adelgazándose, ¿no? Y eso porque nos han convencido también el discurso de que el uso problemático de sustancias es un problema del carácter, ¿no? Es una falla biográfica tuya. Entonces, ¿es problema tuyo o de tu familia disfuncional? Y no es así, ¿no? O sea, el uso problemático de sustancias es un problema social y requiere intervención social. De otra manera, todos vamos a terminar internados en algún momento, ¿no? Entonces yo pienso, exigirle al Estado, necesitamos mejores servicios de atención al uso problemático. Es degradante los servicios que le ofrecemos a la gente que tiene uso problemático, que además son muy poquitas personas. En México, que es un país de 120 millones, son 500,000 personas. Al ser tan poquitos, deberíamos poder ofrecerles servicios de calidad porque es un derecho humano, no es un favor. Entonces, yo pienso que esa exigencia del Estado es fundamental. No quitar el dedo del renglón, ¿no? Cuando nos hablan de las drogas y que las drogas no lleguen a tus hijos, necesitamos servicios gratuitos, de calidad y en total respeto por los derechos humanos. Y en el nivel como micro cotidiano, entonces sí es mucho pedirle a la institución escolar, porque la institución escolar hace parte del dispositivo de prohibición, ¿viste? Entonces podría ser una contradicción en sí misma, ¿no? Pero si pensamos utópicamente, o sea, como papás y como mamás, muchos tenemos a nuestros hijos en escuelas privadas y pagamos. Y entonces yo creo que así como exigimos una educación sobre salud sexual integral, necesitamos programas, o sea, sí necesitamos exigir a nuestros docentes que se capaciten sobre sustancias, porque no puede ser que un docente no sepa la diferencia entre marihuana y cocaína. Y nos da risa, ¿no? Pero no la saben. No saben que es un uso experimental y un uso habitual. Y entonces, ¿cómo va a ser el acercamiento? Entonces, es necesario reconocer que hay esa brecha, que el silencio no puede ser la política de Estado frente a las sustancias y que la escuela es una institución fundamental en ese proceso de enseñarnos a gestionar nuestro placer. Eso pues en un nivel intermedio. Y a nivel micro, yo pienso que nosotros tenemos que renunciar a esta idea de que como papás y mamás y tías quizás, primos, de que si no hablamos, entonces no va a pasar. O sea, como yo no sé de dónde sacamos esta idea de que si no hablamos de sustancias con nuestros jovencitos y jovencitas, mágicamente el tema las drogas no van a llegar, es falso. Están ahí, ¿no? La idea de un mundo sin drogas no es posible, ¿no? No es real. Tenemos que vivir con ellas, nos gusten o no, y hay que enfrentarlo. Y ya sé que es fácil, yo tengo un niño chiquito y por supuesto que me asusto, ¿no? Pero si no establecemos esos espacios para hablar abiertamente, lo van a hacer con otras personas que quizás o no están muy informadas o no tienen interés en brindarle esa información real, ¿no? Entonces, también supone, yo creo que confiar en nuestros jóvenes. ¿Viste? Esto que te decía hace un rato, desde el adultocentrismo, nosotros, yo sé lo que es mejor para ti, Raúl, y nada, o sea, nos toca confiar, ¿viste? Y hacemos lo mejor que podemos y la persona, el joven, la joven es una persona y toma sus decisiones, ¿viste? Entre más información le das, yo estoy convencida de que mejores decisiones va a tomar. Pero no les vas a poder evitar que se equivoque. Y entonces ahí vas a estar también para cuando se equivoque, ¿no? Porque también, digamos, ese es otro mito, como que si eres adicto, si en algún momento tienes un problema con la sustancia, te vas a quedar siempre en el problema. No, así como atravesamos por una ruptura amorosa y en ese momento pensamos que nos morimos, con las sustancias es igual. Superamos eso y la vida sigue, ¿no? Y entonces es muy importante poder ofrecer redes de apoyo, más allá del estigma, ¿no? Pues eso, quizás insistir en que el estigma mata realmente. El estigma genera exclusión, lanzas a las personas a unas redes de marginación donde efectivamente solo hay drogas y criminalidad y eso mata a la gente. Y entonces frente a esto que dice Johann Hari, ¿no? Lo contrario a la adicción no es la abstinencia, es la conexión, ¿no? Y nos drogamos porque buscamos conexión. Eso no se nos puede escapar. Y entonces, ¿cuáles son los espacios de conexión que generamos en nuestra casa, con los chavos del barrio, etcétera, ¿no? En la escuela, ¿no? Y si nos preguntamos eso, nos vamos a dar cuenta que generamos pocos espacios de conexión, ¿no? Porque tenemos una visión muy autoritaria, pues. Esta es una producción de Proyecto Soma y es posible gracias al apoyo de la organización internacional Youthrise, que moviliza a los jóvenes para que se involucren en la reducción de daños en todo su espectro y la reforma de políticas de drogas para promover la salud y los derechos humanos.
y del Fondo Robert Card, que se enfoca en financiar redes regionales y globales dirigidas por, involucrando y sirviendo a poblaciones insuficientemente atendidas. La entrevista fue realizada por mí, Raúl Lescano Méndez. Francesca Brivio estuvo a cargo de la coordinación. La edición de sonido ha sido un trabajo de Rafael Olaya Vega y Santiago Martínez Rey. La música es una composición de Dr. Cien. Recuerden que pueden seguir el trabajo de Soma en redes sociales como Proyecto-Soma y en la web proyectosoma.com. Recuerda, sabes cuidarte, regula tu consumo. Soma, las drogas como son.